Y hoy es miércoles, así que aquí ya estábamos hablando fuera de micrófono, porque viste, llega él y es el que nos permite salir de la caverna. Pensar un poco, ¿no? Que no está mal en estos De tiempos. vez en En cuando. estos tiempos donde, viste, las redes sociales atraviesan todo, donde con una oración armás tu opinión, después votás, te enojás, bueno, todo. Indignás. Giancarlo Quadrizzi, que es psicólogo también, muy especializado en todo lo que tiene que ver con la psicología social, está aquí con nosotros. ¿Cómo va? Buen día, bien, contento, ¿no? Como que se respira distinto hoy. Se respira Sí, distinto, es un día sí. lindo. Hay otros temas también que se hablan, ¿viste? Porque, bueno, pasan cosas, más allá de que por momentos parece que estamos en una Matrix, pero hay algunos que te dicen, che, mirá, la realidad es otra. Y la realidad no se puede tapar con la mano, ¿no? Ni O el con sol, un Twitter, ni ni con con un un tweet. tweet, ni con un tweet. Creo que claramente esto, digo, me parece que quizás pasamos un poco de estas realidades definidas virtualmente, donde uno puede decir una cosa y la otra, donde en el mismo espacio puede haber dos opiniones disímiles, digamos, donde la construcción de la razón hasta ahora se pone en duda y empiezan a aparecer otras formas de entender la realidad y de construir la realidad que funcionan hasta que dejan de funcionar. Y Claro. se hacen concretas, se visibilizan, se hacen concretas, digo, con lo que tiene la realidad concreta, como muchas veces hablamos, ¿no? Digo que no se puede reducir a algunas pocas palabras que la definen, sino que hacen que, bueno, que uno pueda comer más o menos, pueda moverse más o menos, pueda educarse más o menos y pueda tener una visión de futuro y de quién es también, ¿no? Entonces yo creo que se respira un poco mejor, yo por lo menos respiro un poco mejor, Sí. porque la marcha de ayer me hizo registrar de que no estoy en una minoría confundida, que no sabe interpretar la realidad, que no puede ver la Que no la realidad ves. como es. Muy interesante, digo, también esta homologación que se hace de ver y de oír, ¿no? Digo, en este mundo de las redes, donde la imagen nos captura y nos deja ahí en el lugar en el que nos pone ese espejo de la imagen, queriendo destituir al oír, ¿no? La voz del pueblo, Claro. y lo que implica escuchar, ¿no? Y estar ahí y ese grano de la voz, esa cosa de la voz, no como un enunciado abstracto escrito que se puede ver, sino como una voz que se dice, ¿no? Entonces, creo que estas dos cuestiones, ¿no? Digo, pasar de lo virtual a lo concreto de las calles y de la imaginería de las redes, digamos, a la concreción de las voces, ¿no? Advocacy quiere decir dar voz, ¿no? Abogacía viene por ahí, Entonces digo, me parece que nos plantea en relación a los derechos de otro modo. Hay algo que, espero, esta es mi fantasía, se transformó. Sí, y por eso digo, más allá de esto que estás mencionando, también las formas, ¿no? Las formas también hay que prestarles atención y ayer lo que se mostró es que se puede salir, se puede protestar, se puede disentir. Y esto que también mencionábamos acá, ¿no? Que para muchos la política es mala. Bueno, gracias a Dios que tenemos la política para no matarnos, ¿no? Y poder plantear esto que nos disgusta, que no nos gusta, que, qué sé yo, que querés modificarlo, de esta manera, sin descalificar, sin agresión, sin violencia ni verbal ni física, ¿sí? Más allá de que había la espera de que ¿viste? Estaba latente que a lo mejor, ¿viste? Se aplicaba el protocolo y está, pero a ver, y esta cuestión de que hay cosas que se cambian en comunidad, que no hay forma de cambiarlas si no estás con un otro. Bien, y esa es la lógica de la institución. Yo creo que mientras venía pensando para charlar hoy con ustedes, ¿no? Pensaba, digo, qué raro, qué extraño, qué momento extraño de la historia. Como decía, bueno, yo estoy especializado en psicología social comunitaria, es una de las áreas de especialización de la psicología, que otorgan los colegios de psicólogos en este caso. Y cuando tuve que presentar mi trabajo para especializarme, para decir, bueno, este fue mi recorrido que legitima que sea especialista, digamos, mi recorrido fue, bueno, en mi vida profesional, desde los 90 hasta mediados del 2000,
Mi tarea fue básicamente instituyente, es decir, trabajar con las comunidades para identificar cuáles eran las necesidades que no estaban siendo resueltas por las políticas públicas y constituirlas en derechos, ¿no? Entonces digo, bueno, ahí luchamos por la ley de salud sexual y reproductiva, por la ley de prevención de VIH, por la ley nacional de educación, eso ya fue un poco después, digamos, pero bueno, por la ley de protección y promoción de los derechos del niño, digamos, porque se instituyan una serie de leyes que nos garanticen los derechos y que esto no tenga que ver con el poder de cada cual de hacerse un lugar dentro de las leyes, sino que haya una ley que te lo reconozca, ¿no? Uh-huh. Luego de ese periodo, donde pasamos en el país, digamos, a un momento de mayor estabilidad institucional y de reconocimiento de derechos, el trabajo fue como al revés, decir, bueno, tenemos estas leyes, vamos a hacer que se cumplan. Digo, está la Ley Nacional de Educación, vamos a hacer que efectivamente todos los niños, niñas, adolescentes, las personas puedan acceder a ese derecho. O la Ley de Derecho de Protección de los Niños, etcétera, ¿no? Yo digo, una vez que está instalada la ley, uno hace el camino de arriba de las instituciones a la comunidad para que esto se efectivice. En este momento me estoy encontrando con algo que, entiendo yo, es del orden de la destitución de derechos. Claro. ¿No? Es decir, bueno, estos derechos que estaban establecidos... Afuera, pero afuera de un modo no institucional, esto es lo interesante. Claro. Por eso voy a lo virtual. Digo, no es una exclusión simbólica de los derechos y poner otro derecho. Digo, no, uno dice, bueno, entonces... A partir de hoy la educación universitaria es privada y se financia así. Entonces vos sabés cuáles son las reglas del juego, sabés cómo ponerte, y te bancás el costo de también plantear algo así, porque esto es lo que otra gente no quiere, más educación pública. Hacemos esto. Si querés ir a la universidad, te lo pagás vos, ¿no? Te lo pagás vos individualmente. Sí. Esta es la otra cuestión, porque obviamente que el Estado tiene que erogar y poner plata en distintos lugares, ¿no? Vuelvo a decir lo que decía un curioso poeta, que un presidente de la nación diga no hay plata, es como que un ingeniero diga no tengo kilómetros para construir rutas. Uh-huh. Digo, los kilómetros se van construyendo en la medida que vos construís la ruta. La plata se va construyendo en la medida en que vos gestionar y administrar los recursos del país. El asunto es dónde lo usás. Claro, compramos no es aviones. Posible. Entonces, digo, bueno, no se hace así, y esto creo que es una transformación de época muy importante, sino que directamente, sin hacerse cargo de lo que uno dice y hacerlo, digamos, no se le manda plata, no se le dan los fondos necesarios para funcionar. Y se dice entonces, mirá cómo no funciona. Sí. O cierro directamente, ¿no? Hay un montón de programas que se están cerrando. Bueno, vimos lo que está pasando con el Inca ahora, digo, o pensemos en el INADI. Lo que pasa es que pasaron tantas cosas. Son muchos frentes. Como lo decía Naomi Klein. Prohibir hablar con la E, ¿no? Cuando no era obligatorio. Decís, ¿qué? ¿Por qué? Innecesario. ¿No? Y también esto, porque también tiene otra intencionalidad que es desviar la atención sobre las cuestiones que realmente están pasando, que como bien vos decís, también pasan y no hay forma de taparlas cuando eclosionan. Volviendo a esto de lo esperanzador de la marcha, de hoy, todos estamos con una sensación más linda, ¿no? De cuando nos despertamos hoy. A mí lo que me pasó también, y que eso me dio como alegría, es el cruce generacional. Digo, había muchos chicos que recién empezaban una carrera universitaria, o incluso muchos chicos de secundaria que están cerca de volver de empezar su carrera universitaria, y que estábamos los un poquito más viejos como nosotros, y había abuelos, y había un montón de gente de muchas generaciones cruzadas allí, abrazados por una misma causa. Digo, hace mucho no pasaba algo así, me parece. Y volviendo a lo simbólico, digo, ¿no? Lo simbólico es lo que ordena la forma en la que vemos las cosas. Depende en qué posición simbólica nos ponemos, podemos ver algunas realidades, algunas imágenes, o no ver estas imágenes, ¿no? Y yo creo que simbólicamente la educación está en el ADN argentino, digo, ¿no? Cuando a mí me pasaba de jovencito, cuando paseaba por Latinoamérica, así, dando vueltas con la mochila,
¿Qué me pasaba? Que me encontraba con otros estudiantes universitarios argentinos relativamente pobres como yo, digamos, ¿no? Pobres, digo, que habían juntado 2 pesitos y que iban a comer arroz ese día o no, etcétera. Pero me pasaba que, por ejemplo, cuando me encontraba con chilenos dando en la misma situación que yo y nos poníamos a charlar y demás, me daba cuenta que ese estudiante universitario chileno era una persona de clase alta. Claro. Iba a una universidad que pagaba carísimo, y que incluso a mí no me olvido más la sorpresa que tuve en algún momento que estaba guitarreando y cantando canciones, que me pongo a charlar con el chileno, muy simpático esto, y era admirador de Pinochet, ¿no? Era como que yo me hubiese encontrado con un admirador de Videla. Claro. Era incomprensible para mi identidad nacional, porque la educación universitaria en Argentina es accesible a distintos estratos sociales y no pasa así en otros lugares de Latinoamérica. Es parte de nuestra identidad, como muchas otras cosas, pero me parece que en este caso haberse corrido y haber puesto en riesgo la continuidad de la posibilidad de, y esto también es importante, por eso hubo un atravesamiento generacional, pero también de sectores sociales, digo, que la universidad sea accesible para todas las personas no beneficia solo a los que estudiamos. Beneficia también a aquellas personas que no tienen ganas de estudiar o no pueden estudiar todavía porque no se han generado los canales para que efectivamente sea universal, digamos, ¿no? O sea, que alguien pueda hacer todo el recorrido en el sistema educativo y estudiar sin problema y no, como todavía tenemos, digamos, obstáculos muy importantes para comprender los textos y demás, ¿no? Digo, hay que mejorar mucho en ese sentido para que efectivamente sea universal. Pero digo, si en un barrio, como está pasando en los últimos años, la gente puede llegar a ser trabajador social, y en vez de que venga un trabajador social de afuera, que no entiende y que tiene que adaptarse a la realidad, el mismo joven o la misma joven que está en Puerta de Hierro logra recibirse de trabajadora social, de doctora, de médica, de abogada, esa realidad se va a transformar de un modo muy concreto, no solo para quienes estudiaron, sino para quienes todavía no pueden estudiar o ya no van a poder estudiar, ¿no? Entonces, claro, aparte de ver la posibilidad de que realmente haciendo algo vos podés cambiar la realidad de tu lugar, ¿no? Y que tenés acceso a eso. Porque ayer también lo que mencionábamos es que quizás la universidad que más visibilidad tuvo en esta previa fue la UBA, ¿no? Que es una universidad, ya sabemos lo prestigiosa que es, lo reconocida, pero para los que somos del conurbano, el impedimento de la distancia muchas veces fue, bueno, esa cuestión que nos limitó a lo mejor ni siquiera a pensar en la posibilidad de ir a estudiar a un lugar, ¿no? Más allá de que a lo mejor tenías ganas, tenías claro que te gustaba, pero cuando la universidad aparece en los territorios y ves que se recibe el vecino, ves al amigo, al familiar, decís, yo también puedo ir. Y eso también es accesible para mí. Bueno, es increíble de verdad cómo modifica, y por eso no es la única manera que tenemos de ascenso, ¿no? Esa posibilidad de ascender socialmente, bueno, te la da la universidad, no puedes meterte con eso. Y ahí volvemos a, me quedó pendiente, digo, esto que dijiste de que no se puede transformar solo la realidad, digamos, la realidad de las instituciones, lo instituido, lo instituyente, lo destituyente que estamos hablando ahora incluso. No puede, una de las características de una institución es que no se puede construir individualmente. Hablabas del lenguaje, lo que se llama lenguaje inclusivo, que no es solo hablar con la E, sino considerar a todas las personas cuando uno está hablando. Bueno, es un movimiento instituyente, se instituirá en algún momento, no se instituirá, la institución monárquica de la Real Academia Española lo aceptará o no lo aceptará, como aceptó, qué sé yo, Almóndiga o anglicismo. Octubre. No pasa en la Argentina. Ves hoy ves cualquier película, cualquier serie, y ves que el lenguaje inclusivo está en los jóvenes de hoy. Es una serie yankee, ves lo que quieras. Hoy no es que pasa acá en la Argentina y se nos ocurrió. Y que se le puede ocurrir a una persona, es algo que se va instalando, claro, y el lenguaje se modifica colectivamente, no hay alguien que pueda decir, a partir de ahora no vamos a decir esto o vamos a decir lo otro. Esto volvió, la idea del colectivo, por eso la idea del pueblo como sujeto de enunciación es interesante en este sentido. Y por último, el tema de cuáles son los fines de los fondos públicos, digo, ¿no? Seguir hablando en términos de gastos en relación a la educación es un error garrafal. Desafío a cualquier economista que me diga que la educación no es la mejor inversión que pueda hacer una persona o una sociedad. No se me ocurre
un caso de un país en el que una buena inversión en educación no haya redundado en beneficios generales para... Ahora, cuando alguien dice que es un gasto, está tratando de forzar la realidad, digamos, y transformar, por ejemplo, la noción de Estado como si fuese una empresa, digo, ¿no? Estos imaginarios que a nivel de las redes pueden funcionar, pero que a nivel de la realidad concreta y cotidiana terminan haciendo ruido, estallando y desbordando, por ejemplo, con gente en las calles, ¿no? Giancarlo, te hago una pregunta personal, ¿no? Me quedé pensando un poco en el recorrido que vos hacías de todo el trabajo, primero para, bueno, crear leyes, después para que esas leyes funcionen, y ayer en la plaza, en realidad, una de las, creo que se puede decir que la lucha era para que esas leyes sigan existiendo, ya no solo que no se destituyan. Entonces yo, pensando en ese recorrido que vos hiciste, ¿qué te pasó ayer? Digo, como para pensarlo todo junto, porque a todos nos atravesó lo que ocurrió ayer. Pero bueno, vos puntualmente con este recorrido que hiciste, ¿qué te pasó ayer cuando estabas en la plaza? Me pasó lo siguiente, digo. O en las calles, yo porque a la plaza no llegamos. venía con una situación de confusión, lo dije muchas veces, de perplejidad, digo, de las cosas que había entendido hasta ahora se me habían roto, digo. Por ejemplo, esto, la no reversibilidad de los derechos, digo. Tiene que haber, se dice, efecto trinquete en la construcción de las instituciones, digamos, ¿no? Vieron en la parrilla que uno da vuelta y hay un circulito que hace que no vaya para atrás. Sí. Claro. O subí la parrilla y eso se llama trinquete. Ese palito sí. metido en la rueda se llama trinquete y lo que hace es impedir que se revierta, digamos, ¿no? Entonces digo, la reversibilidad de las realidades... a mí me preocupan y venía diciendo, bueno, efectivamente lo que yo entendí toda la vida... Está roto el trinquete. ¿Sí? Está roto el trinquete. Entonces sentí que efectivamente estábamos construyendo esta capacidad de al menos detener esta reversión de los derechos y de constituirnos en principio como un trinquete. Habrá que ver cómo hacemos una palanca, digamos, un engranaje para volver a establecerlos. Y sobre todo, y esta es la esperanza que tengo, para que podamos transformar aquello que no nos dimos cuenta que estábamos haciendo de un modo, que no estábamos considerando la posibilidad de que en algún momento alguien quiera revisar todo y decir que lo que ya se había dicho que estaba bien está mal, ¿no? Entonces, digo, me parece que el desafío para las generaciones venideras es que cuando construyamos un Estado, no lo hagamos como si fuese un campamento, y lo hagamos como surgieron los Estados, digo, ¿no? Como algo que una vez que se instala ahí, parece que estuviera para siempre, ¿no? Cuando uno ve las escalinatas de la Facultad de Derecho, cuesta pensar que ese edificio, digo, por la estructura así un poco griega, romana, no sé, digo, ¿no? Majestuosa, y de piedra y sólida, institucional, cuesta pensar que eso no estuvo ahí desde siempre, claro. Y no va a seguir estando, sí. ¿No? Entonces, digo, me parece que tenemos que volver a pensar el modo de construir en estas realidades virtuales y tan fluidas, realidades que se instituyan y que nos vuelvan a dar la confianza de lo que hoy es un punto de partida, mañana va a ser un punto de partida que quedó superado por el camino que logramos hacer y no que puede ser destruido por cualquier vándalo que confunde la realidad virtual con la realidad concreta de las personas, ¿no? Giancarlo Quadrizzi estuvo aquí con nosotros como todos los miércoles y aquí quedamos cada vez que se va recalculando.